Buenas tardes, Samuel. Dios te Que bendiga. Dios te bendiga, hermano Johnny. ¿Qué tienes hoy para nosotros? Vamos a platicar un rato sobre los dones, explicar el pasaje. Así es. Qué bueno, hermano Johnny, que está por aquí. Y esto va a avanzar, este proyecto. Claro. Este proyecto va a avanzar, porque es un buen tema. Este de los frutos es un buen tema. Y es un tema muy necesario, hablar de los frutos. Porque nosotros hemos hablado mucho de los dones, pero siempre que se habla de los dones, en el mismo contexto del pasaje, se habla de los frutos. En todos los pasajes que habla de los dones, Romanos 12, Corintios, Efesios, en todos esos pasajes también se habla de los frutos. Siempre que Pablo hablaba de los dones, hablaba también de los frutos en el mismo pasaje. Así que es un tema que va a pegar, porque es necesario que la iglesia sepa eso, tener un balance entre los dos temas. Así que eso va a florecer. Bueno, Y gracias por su compañía, hermano Johnny. no, gracias a usted por el conocimiento que nos imparte a todos nosotros. Amén. Gracias a Dios. Eso va a florecer. Primeramente no va a ser ni el primero ni el último. Amén. Dios nos va a bendecir con este tema. Y los hermanos se van a bendecir también con este tema. Amén. Amén. Gracias a Dios. Mire, hermano Johnny, toda esta sección de Gálatas 5, 13 al 26, pues se estudia bajo el tema la libertad es la legalización de la vida del espíritu. Y como le dije, hay que estudiarlo en comparación con Romanos capítulo 8. Y ya Pablo ha hablado del tema de la libertad. En Corintios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en Romanos habló mucho de ese tema, porque él dice que la ley del Espíritu lo había hecho libre. Y también él dijo que incluso la creación anhelaba la libertad de los hijos de Dios. Pero los judaizantes, que era un tipo de cristiano de ascendencia judía, amenazó la libertad de los creyentes de Gálatas, porque llegó a espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Y Pablo los exhortó a que se mantuvieran firmes en esa libertad. Y Pablo se desanimó porque los Gálatas con rapidez habían abandonado esa libertad que los Gálatas tenían y que ya tenían. Y entonces Pablo vuelve a ese llamado, vuelve a llamarlo en el verso 13 y en el verso 8 del capítulo 5, y le vuelve a insistir en el llamado de Dios. Bien, Dios lo había llamado a la libertad, pero algunos creyentes habían malinterpretado esa libertad que tenían. Pensaron que si eran salvos por gracia, podían seguir viviendo en el pecado, pero Pablo ya había hablado de eso en Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Seguiremos pecando para que la gracia abunde. Otros abusaron deliberadamente de la libertad en Cristo, porque pensaron en cubrir ese estilo de vida que ellos llevaban, querían seguir viviendo ese estilo de vida, y otros no veían la necesidad de practicar una vida cristiana adecuada. Y somos salvos por gracia, podemos vivir aparte de manifestar las obras. Después de todo, ¿para qué hacer buenas obras? Pero bueno, usted sabe que Santiago dijo que la fe sin obra pues es muerta. Pero bueno, la libertad no es una cosa, es una cosa para vivir ilegalmente. La libertad no debe interpretarse como libertinaje, porque libertad y libertinaje son dos cosas diferentes. Por eso Pablo manda a que no usen la libertad para dar ocasión a la carne. Ahora, en este sentido, dar placer, dar lugar a la carne, significa dar un punto de partida, utilizar la libertad como una plataforma de lanzamiento para la naturaleza pecaminosa. Es decir, la carne es la fuerza que nos arrastra para abajo. A todos los seres humanos hay una tendencia que nos arrastra hacia abajo, que nos conduce al pecado, que es egocéntrica. Hay una tendencia en nosotros que no somos egocéntricos y que por naturaleza es hostil al espíritu y que no se preocupa por el prójimo, no se preocupa por el prójimo. Ahora,
¿Qué debe guiar la vida cristiana? Ahora que hemos sido liberados de la disciplina de la ley, porque la carne surge por el intento de querer cumplir la ley. Y la respuesta de Pablo a esta pregunta es un poco polémica. Declara que la libertad cristiana es una forma de esclavitud. La libertad cristiana no es libertinaje. La libertad cristiana es esclavitud porque la ley del Espíritu esclaviza a la persona a amar al prójimo. Por eso en el 5:13 dice, pero vosotros hermanos a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, para la tendencia esa que nos arrastra para abajo, sino serviros por amor los unos para los otros. Ellos estaban malinterpretando la libertad. La libertad no es libertinaje. La libertad es una plataforma para amar al hermano. Claro, Estaban interpretando mal la libertad, dándole mal uso. dando mal uso. La libertad no es libertinaje. La libertad del espíritu es una plataforma en sí para amar al hermano, porque dijo Pablo que cuando tú amas al hermano, cumples la ley, porque la ley se resume en amar al prójimo. Así el amor divino, habilitado por el Espíritu Santo, es la única regla. Dice en el verso 3, 14 al 23, que se debe seguir. Es decir, que el cristiano no vive sin ley. El cristiano tiene una ley. ¿Cuál es la ley? La ley del amor. Hay otra contradicción que se describe en el verso contrario. 14, si los gálatas se someten a la ley del amor, pues de hecho están cumpliendo toda la ley. Pues Pablo observa que toda la ley se resume en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levíticos 19, 18 y Romanos 13, 9. Quiere decir que el cristianismo no vive sin ley, tiene una ley. ¿Cómo se llama? La ley del amor. Y Pablo le aclara a los gálatas: ustedes no viven sin ley, tienen una ley que es la ley del amor. Pero ellos estaban peleando como perros, dice el verso 15 del capítulo 5. Aunque Pablo no hace referencia a Jesús en sus palabras, establece un paralelo exacto con lo que dijo Jesús. Ambos están citando a Levíticos 19, 18 como una adición a la ley. Pero la versión de Pablo es diferente a la de Jesús, porque no cita el mandamiento de amar al Señor. ¿Por qué no lo cita? Porque Pablo se está dirigiendo a cristianos que llamaban al Señor. Lo que Pablo dice es que el amor a Dios es la base para amar al hermano. El cristiano no vive sin ley. La conclusión es que al amar a Dios, amamos al hermano. Y la ley no es un legalismo. La ley no es legalismo. La ley es una expresión del amor a Dios. ¿Entendiste? Repite, la ley no es legalismo. La ley no es legalismo. La ley es una expresión del amor a Dios. La ley es una expresión de amor a Dios. Ahora, los judaizantes, que como te dije eran cristianos de ascendencia judía, querían tener un pie en la ley y un pie en la gracia. Y toda la atmósfera en la iglesia de Galacia se caracterizaba por la carne. La carne es potenciada por el intento de cumplir la ley. La carne, como te dije, ese intento de querer cumplir la ley, pues es egocéntrica, desobediente a Dios y contraria al espíritu, porque como te lo voy a decir después, no tiene inclinación a amar al prójimo, de amar al prójimo, como se describe en el verso 14 y el capítulo 5. Y aunque la obra salvadora de Dios, entiende esto, aunque la obra de Dios, salvadora de Dios le aceptó un golpe mortal a la carne, como todavía hay cristianos carnales, porque lo dice 1 Corintios 3, 1 al 3.
3:1-3 dice, no pude hablarle a ustedes como a cristianos espirituales, sino como a carnales. Y había un avivamiento en la iglesia de Corintios, pero habían cristianos carnales. Porque lo que se juzga no es el avivamiento que había. El avivamiento de Dios era genuino, pero ellos eran carnales. Sino los carnales. Y en Gálatas también habían cristianos carnales, porque lo dice, de mordéis, si os devoráis, dice que se estaban mordiendo y se estaban devorando, representan la ferocidad que había en la congregación, se trataban como perros. Ahora, ¿cómo pueden los Gálatas escapar de esta ferocidad que tenían? De esta lucha carnal que tenían, que describe el verso 15. ¿Cómo pueden protegerse de ser atrapados por los mandamientos carnales de la ley? Porque, como te repito, esto es producido por el intento de cumplir los mandamientos de la ley. Porque la ley no es mala. Lo que pasa es que nuestra naturaleza carnal surge al querer cumplir la ley. La respuesta a esta pregunta, Pablo la da. Dice, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16. Y Pablo usa la palabra andar en un sentido metafórico para describir un estilo de vida en el que tenemos que vivir. En otras palabras, les ordena a los Gálatas que permitan que el Espíritu Santo controle cada aspecto de su vida. Y si el principio que guía su vida es el Espíritu Santo, los Gálatas cumplirán no cumplirán los deseos de la carne, ni los deseos de la naturaleza pecaminosa. Capítulo 5:16. Porque la dirección del Espíritu Santo es diametralmente opuesta al impulso de la naturaleza pecaminosa, que es lo que te digo que se llama carne. Y viceversa. 5:17. Ahora, la frase para que no hagan lo que quieren es una interpretación abierta. ¿Qué quiero decirte con eso? Significa que cuando los Gálatas intentan andar en el Espíritu, la carne se opone. O puede significar que cuando andan en la carne, el Espíritu se opone. Es una interpretación abierta. Pero dado que los Gálatas están llenos del Espíritu, la carne se lo impide. Esta interpretación entonces coincide con el tratamiento que Pablo da a la carne, a su naturaleza pecaminosa. El Espíritu, en Romanos capítulo 6-8, dice Pablo, escucha esto, los Gálatas no debían ofrecer sus miembros como instrumentos a la justicia. Romanos 6:16, responsabilidad de nosotros. Dice Gálatas, Romanos 6:16, no ofrezcan sus miembros a la injusticia, responsabilidad tuya y mía, sino preséntense a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6:13, 14 y 19. ¿Qué te dije? Que Gálatas 5 hay que estudiarlo en comparación con qué. Con Romanos. Por eso dice, no ofrezcan sus miembros como instrumentos de justicia. Ofrezcan sus miembros como instrumentos de justicia. Preséntense a Dios. Responsabilidad personal. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque una mente renovada puede desear verdaderamente hacer la voluntad de Dios, pero la naturaleza pecaminosa puede impedírselo. De eso trata Romanos capítulo 7, que Pablo dice, el bien que quiero no lo hago el mal que no quiero, ¿no lo dice? Sí, claro. Entonces, ahora quienes viven en la carne se encuentran haciendo lo que odian. Romanos capítulo 7. ¿Cómo sucede eso? Un mayor conocimiento de la ley solo sirve para multiplicar las transgresiones. Romanos capítulo 7. La liberación de este círculo vicioso, de salir de ese círculo vicioso, solo puede venir mediante el poder del Espíritu. ¿Qué lo dice? Romanos capítulo 8:1. Porque la ley del Espíritu me libró
¿No lo dice Romano? Sí, sí, claro. La ley del Espíritu me libró. Ahora, la palabra de Pablo en Gálatas 5:18 resume toda la carga sentimental que él sentía por los Gálatas. Ahí te va. La vida de fe es diferente a la vida de la carne. No te lo expliqué hace un rato. La vida de la fe es diferente a la vida de la a la carne. vida de la carne, Y la vida cristiana diferente a la vida de la ley. de la ley. Correcto. Por lo tanto, la vida en la carne y la vida bajo la ley son iguales. Y la vida de la fe y la vida cristiana son prácticamente iguales. ¿Entendiste? Ese trabalengua. Barajéamelo más despacio. A ver. Te lo repito. Mira, quiere decir que la vida de fe es diferente a la vida de la carne. La vida de la fe La vida de la fe es diferente a la vida de la carne. de la carne. Y la vida cristiana Y la vida cristiana es diferente a la vida de la ley. a la vida de la ley. Por lo tanto, Por lo tanto, la vida en la carne la vida en la carne y la vida bajo la ley y la vida bajo la ley son iguales. son iguales. Y la vida de fe Y la vida de la fe y la vida cristiana y la vida cristiana son prácticamente iguales. son prácticamente iguales. La vida de la ley y de la carne La vida de la ley y de la carne dan obra. dan obras. La vida de la fe La vida de la fe y la vida cristiana y la vida cristiana dan fruto, dan frutos que son impulsados que son impulsados por el Espíritu. por el Espíritu. Ahora, la naturaleza pecaminosa, que es la carne, y la ley son poderosas e impotentes. Son poderosas e impotentes. Son poderosas porque obran de la mano para generar el pecado. Son poderosas, pero para generar el pecado. Y para generar la culpa que tú tienes. Generan el pecado y la culpa que tú tienes. Por eso el Nuevo Testamento enfatiza en que tú creas de que eres nueva criatura, porque cuando tú crees que eres nueva criatura, funciona el Espíritu Santo en ti y surgen los frutos. ¿Me entiendes? Claro. Es lo que te estoy diciendo. Por otro lado, son impotentes. La ley y la carne son impotentes. Porque ni la naturaleza pecaminosa ni la ley pueden generar salvación. Por el contrario, la asociación de la naturaleza pecaminosa con la ley produce frustración espiritual. Carne y ley produce frustración espiritual y un sentimiento de culpa y condenación. Carne y ley. Por eso, el agotamiento espiritual. Cada vez que te sientas ahí y oyes lo que oyes es condenación, lo que oyes es acusación, recuerda siempre esto, que la ley lo que produce es frustración, sentimiento de culpa, condenación, porque la ley no puede generar salvación. Ahora, nada de eso aplica a quienes son guiados por el Espíritu Santo, porque la naturaleza y función del Espíritu Santo se opone a la ley y por consiguiente a la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros. El contraste entre el poder del Espíritu Santo y los efectos negativos de la ley y la naturaleza pecaminosa se pueden ver en tres ejemplos. El Espíritu Santo no ministra opresión ni esclavitud, sino liberación y poder. Cuando tú te sientas y oyes que te están ministrando Espíritu, tú sientes liberación y sientes poder. El Espíritu unge para libertar a los cautivos. Segundo, en contraste con la impotencia de la ley, el Espíritu nos capacita para realizar el reino de Dios en la tierra.
Tercero, aunque la ley se debilitó debido a la naturaleza pecaminosa, el Espíritu mortifica las acciones de esa naturaleza, de nuestra naturaleza. La ley enfatiza nuestras debilidades, pero el Espíritu nos fortalece. Y tú notas que te estás alimentando. Interesante. Por lo tanto, el creyente lleno del Espíritu no está bajo la ley. En consecuencia, no se deja guiar por la naturaleza pecaminosa. No te sientes acusado. No te sientes agotado. Ese agotamiento espiritual se te va. Te sientes fortalecido. Tú sabes cuando estás oyendo un judaizante. Y yo creo que aquí entra el discernimiento, ¿no? También. Oh, yeah. Porque dice, y este agotamiento que yo tengo, que estás oyendo un judaizante. ¿Entendiste? ¿A quién le estás prestando tus oídos? Los judaizantes, por eso te digo que los judaizantes no solo debilitaron la sana doctrina en Galacia, sino que también destruyeron el ambiente espiritual de las iglesias. Claro. Porque la carta a los Gálatas era una encíclica. Eso lo dice el verso 15. No solo debilitaron la doctrina, sino que destruyeron el ambiente espiritual. Toda su agenda se basaba en una naturaleza pecaminosa, no en el espíritu, porque te dije, fe, cristianismo, espíritu, fruto, ley, carne, obra. Por esas razones, Pablo comienza a contrastar las obras de la naturaleza pecaminosa con el fruto del espíritu, versos 19 al 23. Ahora, recuerda que es una lista, ahí no están todas, son una lista. Una lista es una lista. Y esas listas están en todo el Nuevo Testamento. Yo te pasé eso. No te voy a leer todos los textos, pero están listas. Y los epicuros estaban llenos. De hecho, muchos dicen que Pablo tomó mucha información de los epicuros. Estas listas eran muy comunes en el mundo antiguo. Incluso Pablo dice en Romanos 2, 26 al 27, que los gentiles pueden discernir el bien y el mal, porque están en su conciencia. Ahora, con respecto a las obras de la naturaleza pecaminosa, Pablo declara que son manifiestas. Y el apóstol quiere decir con eso que te estoy diciendo, que estos actos son incuestionables, excepto para los más depravados. Y eso tú lo puedes decir. Sea el que sea la religión que sea, el asesinato es asesinato. Dime si no. El adulterio es adulterio. Dime si o no. Sí. El homicidio es homicidio. Sea musulmán, sea lo que sea. Dime si o no. Claro. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Ahora, el primer grupo de vicios se centra en la inmoralidad sexual. Esta palabra porneía se refiere a todo tipo de impropiedad sexual. Después vamos a tratar en las otras lecciones que te voy a pasar, se va a hacer más extenso. Lo segundo es impureza, acatarsia, significa literalmente suciedad. Y Pablo nunca usa este término para referirse a la impureza ceremonial. Por el contrario, Pablo lo usa como suciedad. Siempre tiene un contenido ético y moral. Es un término amplio para referirse a contenido ético o moral, normalmente relacionado con la perversión sexual. Después vamos en las otras lecciones que te enseñan material, que es un material de universidad. Claro. El tercer término es aselia, libertinaje. Se refiere a la lujuria desenfrenada, que no tiene ninguna consideración por Dios, por uno mismo ni por los demás. Es lujuria. En el 5:20 Pablo habla de idolatría y ocultismo. La idolatría es una obra de la naturaleza pecaminosa, porque un ídolo básicamente es una autoproyección de nosotros, es un acto de crear un Dios o una imagen y semejanza de la humanidad
Eso lo dice Éxodo 24 y Levítico 26:1. Es una imagen que tú te haces, lo dice Levítico. La idolatría es un deseo carnal de controlar lo sobrenatural para satisfacer los deseos. De la carne. ¿Sí? Una imagen que tú te haces. Sí, claro. Está la brujería o la magia, que cabe también algo que tiene que ver con la farmacia. No denota maldad en sí misma, pero ciertas drogas se usan y se usaban en aquel tiempo en la brujería y en algunas prácticas ocultistas durante la adoración. Los griegos nunca llamaron, jamás llamaron ídolos a sus dioses. El odio, la discordia, los celos y los arrebatos de ira son manifestaciones de la naturaleza pecaminosa y de las relaciones sexuales. Todo eso lo vamos a desarrollar mejor. Pero en esta introducción yo quise explicarte dónde surge las obras y los frutos. Las obras y los frutos. Ley, Ley, carne, obra. obra. Fe, Fe, cristianismo, cristianismo, espíritu, espíritu, frutos. La discordia a veces se traduce como discusión deriva de una diosa griega, la diosa que inspiraba las guerras, Iris. Los celos significa literalmente, puede venir puede ser bueno, el celo puede ser bueno, como en 2 Corintios 11:2. Sin embargo, cuando son alimentados por la naturaleza pecaminosa, degeneran en celos envidiosos. Pero el celo puede ser bueno. Hay un celo bueno, como el de Elías. O podría ser el celo que tuvo Jesús cuando viró las Ahí está. mesas Y del el de templo. Elías. Sí, claro. Ahora, los ataques de ira describen la ira desenfrenada que mata y mutila indiscriminadamente a cualquiera que tenga la mala suerte de encontrarse en su camino. Pero también Cristo tuvo una ira santa. Hay un libro que escribió parte. Yo tengo mi libro por ahí, Cómo ser como Jesús. Cómo ser como Jesús. Brutal. Ese señor por parte dice cómo ser Jesús, que dice cómo airarse como Jesús. Cómo airarse como Jesús. Sí. Eso está tremendo, ¿ah? Oh, wow. La ambición egoísta describe a alguien que tiene un espíritu mercenario. Lo hay mucho. El efecto de la carne es que causa disensiones en el cuerpo de Cristo. Gente que tiene espíritu mercenario dentro de las iglesias. Son facciones dentro de las iglesias. En la iglesia de Corinto, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de esto. En un principio no era malo, ¿me entendiste? Claro. Pero se fue convirtiendo en los mismos fariseos, saduceos, esenios. A diferencia de los celos, la palabra para envidia de fuego siempre tiene un significado malicioso, porque el celo puede ser bueno, pero la envidia siempre es maliciosa, porque la envidia es mezquindad, porque resiente del éxito ajeno. Ahora, los dos últimos juicios, borracheras y orgías, tenían que ver con el dios Baco. Refleja el estilo de vida hedonista de Edom, tan prevaleciente en la cultura pagana de aquellos tiempos. Verso 21. Y Pablo concluye su lista de vicios con cosas semejantes, porque te dije que es una lista, no están todos los vicios. Una lista es una lista. El apóstol puede hacer una generalización. Ahora, en este punto, Pablo expresa el kit de la situación. Quien hace las obras de la carne no heredará el reino de Dios.
Por lo tanto, las obras de la naturaleza pecaminosa son contrarios a los principios del reino. ¿Por qué surgen las obras de la carne? Repite conmigo, por el intento Por el intento de cumplir la de ley. cumplir la ley. Y a través de la ley Y a través de la ley no hay salvación. no hay salvación. ¿Entendiste? Sí. Después vienen los frutos del Espíritu. Y para estar claros, Samuel, ¿cuántos frutos hay? ¿Eh? Para estar claros, ¿cuántos frutos hay? Hay un solo fruto con muchas manifestaciones. Carpos, singular. Pablo continúa contrastando el fruto del Espíritu con las obras de la naturaleza pecaminosa. Así como la naturaleza pecaminosa se manifiesta de diferentes maneras, el fruto del Espíritu tiene diversas expresiones. Ahora, lo que me preguntaste, el término fruto carpo está en singular y muestra la unidad esencial del fruto del Espíritu. Carpo singular es una unidad esencial. Quiere decir, en otras palabras, el creyente lleno del Espíritu debe demostrar todas, repite, todas las características del Espíritu. Todas las características del Espíritu. No solo esta o aquella. No solo esta ni Carpos, aquella. singular. Es singular. Dado que toda la ley se cumple en el amor, 14, verso 14, el amor agape ocupa el primer lugar. Este es el amor de Dios impulsado por el Espíritu, que busca incansablemente el bienestar del prójimo. Agape no es fileo ni ero. Ero es el amor romántico. Fileo es el amor, otro tipo de amor. Este es amor de sacrificio. El gozo o el deleite es el gozo carismático, no tiene nada que ver con esa emoción fugaz que nosotros experimentamos muchas veces. Más bien es ese gozo arraigado de que somos salvos, aunque nuestra redención sea en el futuro, independientemente de las circunstancias. Ese gozo, repite, amor, Amor, el amor el amor te lleva al gozo te lleva al carismático. gozo carismático. El gozo te lleva a la paz. ¿Cuánto fruto hay? Uno, Uno solo. con muchas Con muchas manifestaciones. El amor manifestaciones. te lleva al gozo. El gozo te lleva a la paz, que no es una tregua entre partes hostiles. La paz de Dios no depende del panorama cambiante, porque Pablo dice, la paz de Dios, la paz con Dios, es una paz divina, amor, gozo, paz, y la paz da paciencia. Macrotumia se refiere a ese poder restaurador del Espíritu Santo que se niega a atacar cuando es provocado o usado maliciosamente. Amor, gozo, paz, paciencia, generosidad, porque es un solo fruto de varias manifestaciones. Generosidad o bondad, crestote, es esa sensibilidad hacia la estructura mental, espiritual, emocional de los demás. Generosidad es sensibilidad hacia la estructura mental, espiritual, emocional de los demás. Es saber discernir el límite y carga de un individuo. ¿Entendiste lo que es generosidad? Claro. Es saber el límite de la estructura mental, espiritual y emocional de los demás. Saber, dice, ya, este es el límite de Johnny, no lo puedo presionar más. Porque si lo presiono más explota. Ahí, ¿entendiste? Sí. Ahora, la generosidad te lleva a la bondad, agostoni, ese firme compromiso con el beneficio de los demás. Este es el verdadero espíritu de la ley. Quiere decir que si tú tienes bondad, estás cumpliendo la ley. Este es el verdadero espíritu de la ley, cuando está libre de pecado y de carne.
Cuando tú tienes bondad, estás libre de pecado y de la carne. Porque refleja el carácter de Dios y por lo tanto eres justo, santo y bueno. Es más, que cumple más la ley teniendo los frutos que las obras. Dado que Pablo se dirige a gente lleno del Espíritu, pues entonces fe debe ser traducido por fidelidad. Aunque nuestra Biblia dice fe, debe ser traducido por fidelidad. Aunque tu Biblia dice fe, debe ser traducido fidelidad. Aunque repita conmigo, La fe tiene 99% de fidelidad. tiene 99% de fidelidad. Porque fe sin fidelidad no existe. No existe. La mansedumbre, prautes, traducido por gentileza en la versión Reina Valera. Es lo opuesto a la actitud arrogante que se confunde con la confianza en uno mismo. Es decir, mansedumbre es lo contrario. Arrogancia es lo opuesto al espíritu impulsivo. El dominio propio es control mental. Está relacionado con la palabra kratos, que se refiere al gran poder de Dios actuando en la mente. Y termina contra tales cosas no hay ley. Porque la idea de Pablo sobre el Espíritu Santo es ese. Porque no hay ley. Si tú tienes al Espíritu, no hay ley. Ahora, el énfasis de Pablo está en el verso 24. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso es una experiencia en el pasado. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo se llega a este punto? De tener los puntos. Tuviste una experiencia en el pasado. ¿Qué dijo Pablo en el capítulo 2, verso 20? Con Cristo Estamos juntamente crucificados. y vivo. Vivo yo, Más vive Cristo en mí. más vive Cristo en mí. Fe, cristianismo, espíritu, fruto. Estoy Fe. crucificado. Fe, espíritu, cristianismo. Espíritu, fruto. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, no vivo no yo, más vive Cristo en mí. Y aquí en el capítulo 5, verso 24 dice, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La ley murió. Y si murió la ley, murió la carne. Murió la ley, murió la carne. Ahora tengo fe, soy cristiano, tengo el espíritu y tengo fruto. ¿Entendiste eso? Claro. Más, ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí. En el 2.20. Y aquí dice, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. ¿Quiere decir esto? El mensaje de Pablo es claro. Los creyentes llenos del Espíritu se han separado completamente del pecado, del mundo y de la carne, porque se crucificaron con Cristo. El pecado del mundo y de la Pero carne. tengo una pregunta. ¿En qué sentido hemos sido crucificados? ¿Cómo ocurre esta crucifixión? ¿Y qué papel desempeñamos en esta experiencia? Nos crucificamos en un sentido pasivo. Así la muerte de Cristo, eso sirve como un único fundamento para las demás crucifixiones en el pueblo de Cristo. Por la fe podemos participar en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. En resumen, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios, las experiencias de Cristo se han convertido en nuestras experiencias. Esto fue lo que Pablo le dijo a los efesios, que se les mandase que se despojasen del viejo hombre para revestirse del nuevo. Eso es un deber tuyo, ¿no? Efesios 4, 22 a 24. Tienes que considerarte crucificado. Y Pablo le dice a los efesios que se despojaran del viejo hombre. Eso lo tienen que hacer, ¿cómo? Por la fe. Por la fe. Y a los romanos se lo dije, que se vistieran como instrumento de justicia. Romanos 6, 13. Deben vestirse conforme no deben vestirse conforme a la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 y 4. Y a los corintios se les insta a purificarse de toda contaminación de cuerpo y de espíritu. Segunda de Corintios 7, 1. Quiere decir
que andar en el Espíritu no es automático. Tenemos que tomar decisiones. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Tenemos que dejar de ofrecer nuestros miembros como instrumentos de justicia. Romanos 6:13. Tenemos que purificar nuestros miembros de toda contaminación. 2 Corintios 7:1. El mandato de Pablo es a una vida santa. No es un nuevo legalismo. La verdadera santidad solo puede ser forjada por el Espíritu. Romanos 1:4. Ahora, dice Pablo, si en verdad vivimos por el Espíritu, entonces también debemos andar por el Espíritu. La santidad es un estilo de vida completamente gobernado por los mandamientos de Dios. No es automático. La santidad es un estilo de vida gobernado por los mandamientos de Dios. Termino con esto. La vida del Espíritu no es automática, ya te lo dije. Implica tomar decisiones. Hay que sembrar en el Espíritu, es decir, andar en una esfera. Y te dije, nadie puede orar en el Espíritu si primero no anda en el Espíritu. Porque el narcisismo no tiene cabida en una vida llena del Espíritu. Gálatas 5:26. Repite conmigo, cualquier autopromoción Cualquier autopromoción distorsiona el cuerpo de Cristo distorsiona el cuerpo de Cristo y desmerece la contribución sincera de los demás. La autopromoción La autopromoción desmerece a los demás. desmerece a los demás. Somos un cuerpo. El narcisismo no tiene cabida en una vida llena del Espíritu. Gálatas 5:26. Cualquier autopromoción distorsiona el cuerpo de Cristo y desmerece la contribución sincera de los demás. Primera de Corintios 12. Esta falsa imagen, a su vez, incita a otros a la ambición carnal y a los celos mezquinos. El fracaso de uno suele afectar a todos. Primera de Corintios 5:6, Gálatas 5:9. Autopromoción. Y mira, como pentecostales hemos hecho un buen trabajo enfatizando en los dones del Espíritu. La importancia del fruto del Espíritu merece aún más atención. Los corintios anhelaban experimentar el poder carismático del Espíritu Santo, pero estaban llenos de ambición y discordia carnal. Primera de Corintios 3:1-3. La Escritura insiste en que los creyentes serán conocidos por su fruto, no por sus dones. Mateo 7:17-19, 12:33, Lucas 6:43-44. Que Dios te bendiga, Johnny. Amén. Samuel, Dios te bendiga más.